alegría y qué gusto dirigirme a ustedes en este día. Les deseo un grande Dios los bendiga. También saludo a los papitos, a las mamitas que se encuentran viendo esta clase. Es un placer, es un gusto poder compartir la clase de hoy con ustedes. Con las golpeaba, tenían temor y la barca se agitaba y despertaron a Jesús mientras cantaban la alegre canción. Tu fuerte voz calla a los vientos, tu fuerte voz calma a los mares. Cuidas de mí, Jesús, tú eres rey. Tú eres rey y con tu voz calmas los vientos y las olas. Estás conmigo, tú eres fiel, estoy seguro en la tormenta. Hey. Tu fuerte voz calla a los vientos, tu fuerte voz calma a los mares. Cuidas de mí, Jesús, tú eres rey. Tu fuerte voz calla a los vientos, tu fuerte voz calma a los mares. Cuidas de mí, Jesús, tú eres rey. La clase que tenemos para hoy se llama ¿qué significa ser discípulos de Jesús? Entonces, vamos a abrir la palabra en Mateo capítulo 10, versículo del 1 al 5, y dice: elección de los 12 apóstoles. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los discípulos inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, y Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó. Entonces, niños, Jesús, que es el centro de todos, que es nuestro Salvador, Él tenía unos amigos, a los cuales los llamó discípulos o apóstoles. Y fueron 12 discípulos, vamos a contarlos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Cuántos discípulos fueron? ¿Cuántos apóstoles fueron? 12. Y sus nombres fueron Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Santiago, Tadeo, Simón y Judas, el que lo entregó. Entonces, estos fueron los 12 discípulos, los 12 amigos que el Señor Jesús tenía cuando estaba en la tierra. ¿Qué hizo Jesús con estos 12 discípulos? Jesús los preparó. Jesús les enseñó todo lo que Él sabía para que fueran buenos discípulos de Dios. Él los preparó, Él los enseñó para que fueran a enseñar la palabra de Dios, para que fueran a orar por las personas. Él los revistió de poder y les dio la autoridad para que orasen por las personas y los sanara, para que echasen fuera los demonios y los demonios se salieran de las personas, y para que les dijeran a las personas: mire, hay un hombre que se llama Jesús y Él vino a salvar
y Él vino a salvar nuestras vidas, Él vino a perdonarnos. Si usted quiere ser salvo por Jesús, entonces ellos se fueron por todas partes. Jesús les dijo que se fueran por todos los barrios, que fueran donde los vecinos, que fueran donde sus familiares, donde sus tíos, donde sus amiguitos, a todas las personas, donde todas las personas, a predicar las buenas nuevas de salvación. ¿Y qué pasó? Los discípulos fueron. Ellos fueron obedientes y se prepararon, escucharon lo que el Señor les decía y fueron a predicar la palabra de Dios. Entonces, ustedes pueden decir, y bueno, ¿y qué? ¿Y nosotros cómo hacemos para ser discípulos de Dios? El Señor Jesús quiere que nosotros seamos sus discípulos. El Señor quiere que nosotros también hagamos lo mismo que hicieron sus discípulos. Y cuando Jesús estuvo en la tierra, Él también predicaba la palabra. Él fue llamado el gran maestro. Jesús fue llamado, era el gran maestro, y Él enseñó muchas cosas buenas a las personas. Entonces, Jesús también quiere que nosotros seamos sus discípulos, que nosotros también hagamos lo que hizo Él y lo que hicieron sus discípulos. Entonces, ¿quiénes podemos llegar a ser discípulos de Jesús? Tú y yo. Tú y yo. Cada niño, cada niña que se disponga a ser discípulo de Jesús, Dios lo va a preparar para llevar el mensaje de salvación. Y entonces usted dice, bueno, ¿y cómo me voy a preparar para ser un discípulo de Jesús? De una manera muy fácil. Para nosotros prepararnos para ser discípulos de Jesús, nosotros debemos ante todo amar a Dios. Ante todo amar a Dios, amar su palabra, ¿cierto? Entonces esto es algo muy indispensable que nosotros debemos hacer, amar a Dios. ¿Y cómo amamos nosotros a Dios? Nosotros amamos a Dios leyendo su palabra. Dios quiere que nosotros leamos su palabra, porque a través de su palabra Él nos va a enseñar muchas cosas y nos va a dar mucha sabiduría y mucha inteligencia. ¿A quién le gusta ser sabio y entendido? ¿A quién le gusta que le vaya bien en el colegio y que todo lo que le enseñen las maestras en el colegio o en la escuela ustedes lo puedan entender? ¿Quién dice, ay no, yo quiero ser muy inteligente y aprender muchas cosas? Entonces, ¿quién nos da la sabiduría? Dios. Dios nos da la sabiduría y nos la da a través de leer su palabra. También nosotros amamos a Dios cuando somos ordenados. Niños, nosotros no podemos ser personas desordenadas, que nos quitamos la ropa y tiramos la camisa por allá, el pantalón por allá, tiramos el zapato por allá, o estamos jugando y dejamos los juguetes todos desorganizados, o que estamos haciendo las tareas y comemos encima del cuaderno y ensuciamos el cuaderno y presentamos las tareas todas sucias, o cuando comemos algo nos ensuciamos la cara, la ropa, la cabeza. No, todo eso es desorden. Dios quiere que nosotros seamos personas organizadas, que seamos personas cuidadosas para poder amar a Dios y para poder llegar a ser un discípulo de Dios, porque una persona desordenada no puede ser discípulo de Dios. Entonces, para poder ser discípulos de Dios tenemos que ser ordenados. También, para poder ser discípulos de Dios tenemos que respetar.
Respetar es algo muy importante. El respeto es algo que debe estar en nuestras vidas. Nosotros no podemos irrespetar a las personas, nosotros no podemos ser groseros, nosotros no podemos estarle diciendo palabras feas a las personas, insultando a las personas o pegándole a las personas. Nosotros tenemos que ser personas muy respetuosas, muy educadas, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros. Él nos quiere formar como grandes personas, como grandes hombres y mujeres de Dios, y que en nosotros esté siempre el respeto, ¿sí? Para poder llegar a ser sus discípulos como lo fueron los 12 discípulos de Jesús. También está el no mentir. A ver, ¿a quién le gusta mentir? ¿A quién le gusta decirle a la mamá y al papá mentiras? ¿O a quién le gusta inventar mentiras? La mentira es un pecado y no debemos mentir, no debemos decir mentiras por decir algo. Si nosotros hicimos un daño, nosotros no podemos decir yo no fui. No, quién sabe quién lo dañó. Entonces eso es mentir, ¿sí? Entonces Dios aborrece la mentira. Para poder nosotros ser discípulos de Jesús, tenemos que ser personas honestas y no estar mintiendo, porque Dios aborrece la mentira. También, para nosotros amar a Dios, tenemos que escuchar. Para nosotros llegar a ser discípulos de Dios, tenemos que estar atentos a lo que nos están hablando, a las órdenes que nos dan, cuando nos están enseñando en el colegio, en la escuela dominical, cuando nuestros papás o cuando nuestros tíos o nuestros hermanos nos están enseñando algo. Nosotros tenemos que prestar atención y no estarnos moviendo de un lado para el otro y no prestar atención y hacernos los que no escuchamos ni nada. Es importante prestar atención, porque cuando nosotros escuchamos, aprendemos. Y para poder ser discípulos de Jesús tenemos que escuchar. Escuchar. También algo muy importante, ser obedientes. La obediencia agrada a Dios. Y cuando nosotros somos obedientes a Dios, Dios nos da muchas bendiciones. Es muy maluco ver un niño que uno le dice quédese quieto y no se queda quieto. No dañe eso y lo daña. O que no le obedezca a los papás, que los papás le digan, Carlitos, hágame el favor y recoge los zapatos, no los deje por ahí tirados, y que no obedezca. Eso es muy feo. Es muy feo ser un niño desobediente, una niña desobediente, que no obedece a las personas, que siempre está haciendo lo que quiere. La obediencia también es pecado. La desobediencia también es pecado ante los ojos de Dios. Y entonces, si nosotros queremos convertirnos en discípulos de Jesús y queremos agradar y queremos amar a Dios, nosotros tenemos que ser obedientes. Obedecer los mandamientos de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? No debemos pelear, no debemos pegarle a los amiguitos, no debemos robar, no debemos decir mentiras, no debemos hacer tantas cosas que no le gustan a Dios. Entonces, para poder ser discípulos de Jesús, tenemos que obedecer. Y por último, un verdadero discípulo de Jesús ora. ¿Qué hace un discípulo de Jesús? Ora. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos enseñe a orar. ¿Cuántos de ustedes oran en la casa, cuando se van a acostar o cuando se levantan? Sí, Dios quiere que nosotros seamos personas de oración, y eso es lo que los discípulos hacían, orar por las personas, orar cuando iban a predicar la palabra de Dios. Y cuando ellos oraban por las personas se sanaban, Dios libertaba a las personas, Dios perdonaba a las personas. Entonces, algo que nosotros debemos hacer como discípulos de Dios es orar. Si creemos en Jesús, tenemos que cumplir esa gran misión de orar,
Entonces, ¿qué significa ser discípulos de Jesús? ¿Qué significa ser discípulos de Jesús? Ser discípulos de Jesús es llevar una vida de misiones. ¿Qué significa ser discípulos de Jesús? Llevar una vida de misiones. ¿Qué es ser un misionero? Ser un discípulo de Jesús. Predicar la palabra de Dios. Enseñar las buenas nuevas de salvación. Eso significa ser discípulo de Jesús. ¿Y a quién le predicamos, como les dije ahorita? ¿A quién le predicamos la palabra de Dios? ¿Cómo somos nosotros misioneros? Predicando la palabra de Dios. ¿Y a quién le predicamos la palabra de Dios? A nuestros amiguitos, a nuestros vecinos, a nuestros papás, a nuestros abuelos, a nuestros primos y a todas las personas que estén a nuestro alrededor. Nosotros le predicamos la palabra de Dios. Como segunda medida, para nosotros ser discípulos de Dios y ser esos grandes misioneros de Dios, nosotros debemos conocer. ¿Qué debemos conocer? Aquí dice, conocer. Conocer la voluntad de Dios. Por eso nosotros debemos leer la palabra y estar atentos a lo que nos enseña la palabra de Dios para poder conocer la voluntad de Dios. De esta manera nosotros nos vamos a convertir en grandes misioneros que conocemos y que vamos a ver las necesidades que hay en el mundo, las necesidades que tienen nuestros amiguitos, nuestros familiares o las mismas necesidades de nosotros mismos, y nosotros vamos a orar por esas necesidades. ¿Sí? Miren, como tercera medida, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Orar. Orar por nosotros, orar por nuestra familia, por nuestros hermanos, orar por nuestros amigos, orar por los vecinos, orar por el mundo entero, para que el Señor tenga misericordia. Ahora, como cuarto tenemos ir. ¿Qué es ir? Ir y predicar la palabra de Dios. Nosotros estamos llamados a ir a predicar la palabra de Dios a las personas que se encuentran en pecado, a las personas que no conocen de Dios. Debemos decirle, miren, Cristo murió en la cruz por nosotros, para darnos salvación, para perdonar nuestros pecados y para darnos libertad. ¿Cierto? Entonces sabemos que Cristo Jesús murió en la cruz para perdonar nuestros pecados y para darnos libertad. Libertad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ir y predicar la palabra de Dios. Entonces, aquí vemos una palabra que significa enviar. Cuando nosotros nos disponemos a predicar la palabra de Dios, cuando nosotros deseamos ser discípulos de Dios, Dios nos puede enviar por todo el mundo a predicar su palabra. Nos puede enviar a los países, a las ciudades, a todas partes del mundo a predicar la palabra de Dios, y podemos viajar en avión, en tren, en autobús, en todos los medios de transporte que hay en el mundo, predicando la palabra de Dios. Cuando Pablo predicaba la palabra de Dios, él viajaba en barco. Qué rico viajar en barco por todos los océanos, por todo el mar. No les gustaría a ustedes, niños. Entonces, para nosotros ser discípulos de Jesús, tenemos que ser grandes misioneros de su palabra, de su reino. Esto es lo que quiere Dios de nosotros. Si nosotros somos hijos de Dios, si nosotros creemos en Jesús, ¿cuál es nuestro deber? Ser discípulos de Dios, ser discípulos de Jesús. Ahora, yo les voy a cantar una canción muy linda que trata de servir al Señor. Cómo es bueno servir a Dios, conocerlo cada vez más y viviendo en
su amor, sentir su protección. Me trae seguridad, vida, amor, paz y alegría. Me trae seguridad, vida, amor, paz y alegría. Me trae seguridad, vida, amor, paz y alegría. Sí, niños, ¿qué trae a nuestras vidas el servir a Dios? Paz, alegría y amor. Vamos a orar a Dios. Señor y Padre de los cielos, agradecemos tu palabra, Señor. Hoy te presento, Señor, cada niño, cada niña, Señor, cada vida que se encuentra viendo esta clase, esta enseñanza. Dándote gracias por tu palabra, Señor, y pidiéndote, Dios del cielo, que tu Santo Espíritu sea capacitándonos cada día más para predicar tu palabra, para enseñar las buenas nuevas de salvación a todas aquellas personas que no conocen de tu palabra, Señor. Guía cada día, cada niño, cada niña, Señor, cada vida, cada corazón, Padre bendito del cielo, por tus sendas de rectitud, Señor. Hoy, Padre bendito del cielo, te pido, Señor, que tu bendición, tu gracia y tu favor sea derramada sobre todos los niños, sobre todas las niñas que se encuentran viendo esta clase, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, sea llenándolos cada día más de paz y alegría y poniendo en ellos ese sentir, ese querer de predicar tu palabra, Señor, para que cada niño, cada niña sea formado como grande hombre y como grande mujer de Dios, para tu honra y para tu gloria, y puedan llegar a ser esos grandes discípulos de Dios, esos grandes misioneros de tu palabra, Padre Santo, y puedas tú utilizarlos, Padre bendito, y expandir tu gloria por medio de ellos. Te alabo y te bendigo, Señor, y te doy gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, niños. Hasta la próxima. Buenas noches, hermanos. Mi hermana y yo les vamos a leer una hermosa palabra. Buenas noches, hermanos. Leo la palabra bajo la unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salmo 117. Alabanza por la misericordia de Jehová. Alabad a Jehová, naciones, todos pueblos, todos, alabadle porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Amén. Amén. Bueno, niños, y ahora vamos a hacer nuestra actividad dominical. Sabemos que hoy el tema es cuál es la misión que tengo yo acá y la que Cristo me ha dado, ¿cierto? ¿Qué misión nos ha dado el Señor? Predicar el Evangelio, sanar enfermos, ¿cierto? Ir a rescatar a los perdidos y arrebatarlos para el reino de los cielos. Entonces hoy nuestra actividad va a ser ¿qué? Una parte de con que nos vamos a vestir para ir a esa guerra, porque todos los días hay una guerra que nosotros tenemos que estar preparados contra el enemigo. Lo más importante es tener esa espada que es la palabra de Dios. Y hoy les voy a enseñar a hacer este gorrito, ¿cierto? Para hacer este gorrito, ¿qué vamos a necesitar? Lo podemos hacer de papel periódico como lo hice yo, o lo podemos hacer con hojas iris. Yo les muestro acá las hojas iris, lo podemos hacer con hojas iris. Si lo hacemos con una sola hojita nos va a quedar muy pequeño porque esto es un gorrito, pero es como un barquito también, pero es un gorrito. Si lo hacemos con esa hojita iris va a quedar muy pequeñito. Entonces depende del tamaño de nuestra cabeza, lo hacemos con otro papel y más grande. Yo cogí un pliego de papel periódico y lo partí a la mitad. Luego que lo partí a la mitad, ¿qué hice? Le hice un doblez en forma vertical. Entonces yo le hice el doblez acá, niños, y me queda así, ¿cierto? Ya luego, ¿qué hice? Después de que le hice ese doblez, lo volteé así en forma horizontal. Entonces también tengo que hacerle acá pues la rayita, lo doblo bien, lo volteé así en forma horizontal. Ya luego que lo hayamos volteado así, pasa, lo vuelvo y lo volteo en esta forma, que estas puntas de acá me queden para este lado, y empiezo a doblar.
para formar el gorrito. ¿Cómo lo voy a doblar? Así como en forma de triangulito, miren. Formando una puntica así, como en forma de triangulito. Hago la otra parte así también, en forma de triangulito. ¿Qué más hago ahí? Ya luego empiezo a doblar. Si lo quiero así gruesecito lo dejo, o si no, si lo quiero grueso lo dejo. Si no, empiezo a doblar tengo que tener estas cosas para que no se me vaya nada. Yo quiero pegarlas de una vez como para que no se me muevan, ¿cierto, niños? Uno las con silicona. No les dije que también podemos utilizar silicona. Es un poquito durito, pero ahí. Entonces acá lo pegamos, ¿cierto? Luego que peguemos esto, le hacemos el doblez así. Como un barquito, niños, que yo sé que se lo saben hacer todos. Y ya luego veas como un barquito, miren. Ya luego hacemos lo mismo al otro lado y le hacemos el doblez también. Y lo aseguramos ¿con qué? Con silicona, porque si no lo pegamos con silicona, entonces cuando nos lo vayamos a poner, se va a despegar, ¿cierto? Entonces finalmente el gorrito quedaría así. Sino que acá se me ha despegado mucho porque la silicona se demora mucho para secar un poquito. Pero ya saben, quedaría así. Eso es como se haría, ¿cierto? Quedaría así. En esta forma, miren. Y ya luego que seque ya nos va a quedar así. Nos va a quedar así. ¿Qué le vamos a hacer? Lo vamos a decorar. Yo lo decoré con hojas iris y les hice circulitos de colores, ¿cierto? Y ya ustedes en su casa lo van a organizar y se van a poner así, lo organizan bien, lo ponen bien hermoso. ¿Por qué? Porque tenemos que estar listos ¿para qué? Para esa misión que Jesús nos ha dado. Así, niños, que espero que hagan este gorrito en su casa, tengan un ratico ahí como de manualidad y Dios los bendiga. Fue un placer haber estado acá enseñándoles esta actividad. Saludos y que sigan con esa misión que Cristo les ha dado. Capitán, estoy acá atento a sus órdenes. Ya estoy preparada para esa misión que tenemos hoy. Buenos días, niños Renacer Kids. Ya estoy preparada para esa gran misión que Jesús quiere vivir con nosotros. Preparémonos, pero sobre todo tengamos lista ¿qué? La espada, que es la palabra de Dios. Así que nos vamos a disponer hoy para aprender de la clase y vamos a entregarle la clase a nuestro Señor. Vamos a decir: Padre Celestial, en esta hora te damos la gloria, la honra y la alabanza. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú el que nos guíe y nos ayudes, Padre amado, a seguir esa misión que tú nos tienes, Señor, a cada niño, a cada joven, a cada adulto. Gracias, mi Rey precioso. Te damos la bienvenida, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amados, que Dios les bendiga. ¿Cómo han estado? ¿Cómo les fue con la clase pasada? Me imagino que la estudiaron bastante esta semana, ¿cierto? El versículo, ¿sí se lo aprendieron? Claro, porque tenemos niños muy juiciosos y están muy interesados en aprender la palabra de Dios, ¿cierto que sí? Bueno, la semana pasada estuvimos hablando de que Dios nos había llamado con un propósito, ¿cierto? Hoy ya ustedes van a ver la clase. Hoy el Señor nos llama a cumplir una misión. ¿Cuál es la misión de nosotros? Vamos a hablar sobre el versículo. ¿A qué Dios nos llamó? Claro, profe, nos llamó a que estudiáramos la palabra. Sí, amores, pero tenemos que tener en cuenta que hay niños que no conocen de la palabra de Dios y que nosotros tenemos amiguitos y que nosotros queremos que todos conozcan de la palabra de Dios, porque si amamos las amistades, si amamos a los parientes, vamos a querer que ellos se conviertan también a Cristo. El versículo de hoy es Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. Van a buscar en sus Biblias y para que lo vamos estudiando. ¿Qué dice? Por tanto, id. ¿Quién está diciendo? Sabemos que este no es Jesús, pero es una representación ahí como para poderles
hacer una presentación a ustedes, pero este no es Jesús. De igual manera, es Jesús el que dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y de hacer discípulos a todas las naciones. Ay, profe, pero yo como me voy para las naciones, yo como estoy de pequeño. Amor, cuando la palabra de Dios se refiere, es que no todo el mundo vamos a ir a todas las naciones. Es que cuando yo predico la palabra de Dios, yo tengo que empezar por mi contorno, por mis amistades, por mis parientes, por mi familia y por mis compañeritos de colegio, en fin. Ahora tenemos medios, que tenemos el celular, tenemos también el computador, ustedes usan mucho el computador, usan mucho el celular, ustedes lo pueden hacer por ahí. También debemos estar orando por ellos, clamándole a Dios para que toque los corazones. Pero luego de hacer discípulos, ¿qué está diciendo aquí? Bautizándolos. Pues es lógico que nosotros no podemos bautizar, los niños no podemos bautizar, eso le corresponde a los pastores, pero bautizándolos en ese caso sería confirmándolos, afirmándolos en la palabra. Dice, en el nombre del Padre, ¿sí? En el nombre del Padre. Este no es el Padre, es una simulación. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Siempre sabemos que es en el nombre de los tres. Siempre, cuando vamos a orar al Padre en el nombre de Jesús y con la dirección del Espíritu Santo, ¿cierto? Nosotros tenemos que orar mucho y más ahora cuando los tiempos están tan difíciles. Tenemos que proponernos, porque sin duda usted no va a querer que sus primitos, usted no va a querer que los amiguitos o amiguitas que más quiere se vayan para el infierno, usted no va a querer, entonces usted les tiene que hablar de la palabra. Es que evangelizar es una cosa muy sencilla. Usted debe darles testimonio, mostrarles cómo vive. Por ejemplo, que un niño, tú te das cuenta que un niño está diciendo mentiras, tú le puedes hablar con la palabra de Dios y le puedes decir que a Dios no le agrada. Pero claro, lo primero es que conozcan al Señor Jesucristo, que ellos entreguen sus vidas al Señor Jesucristo. Vamos a repetir nuevamente, ¿qué es lo que dice San Mateo 28, 19? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Id y haced discípulos a todas las naciones. Yo aquí para ustedes, pues bueno, ya no es bautizándolos, sino afirmándolos. Entonces, ¿ustedes cómo los van a afirmar? Están orando por ellos, están enseñándoles, dándoles testimonio, porque eso es un deber de nosotros como cristianos. Yo no puedo decirle a un amiguito que soy cristiana cuando estoy haciendo lo que a Dios no le agrada y le estoy dando mal ejemplo. Dice, en el nombre del Padre, mostrarle a los niños, decirle a los niños que hay un Dios todopoderoso, que Él quiere ser nuestro Padre, que Él quiere ser el papá de ellos. Hay muchos niños que están abandonados por el papá, entonces ustedes les pueden enseñar que Dios quiere ser el papá de ellos y que es el más excelente papá. Aquí tenemos en el nombre del Hijo, enseñarles quién es Jesucristo, qué fue lo que hizo, para que la gente tenga conciencia de que Cristo murió por nosotros. Entonces eso es lo que Dios nos está mandando, y en el nombre del Espíritu Santo. Ustedes les pueden explicar que el Espíritu Santo es la persona más valiosa que habita en nuestro corazón cuando aceptamos al Señor Jesucristo, y que Él viene a morar en nuestro corazón
y que Él habita en nosotros para guiarnos, para enseñarnos y para llevarnos a toda la verdad. ¿Cómo así que a toda la verdad? Claro, cuando yo estoy estudiando la palabra de Dios, entonces yo le oro al Espíritu Santo para que me dé sabiduría, para que me dé entendimiento de su palabra, y Él ni me engaña ni me deja engañar. Cuando me están enseñando algo, como les he dicho muchas veces, le oro al Espíritu Santo, así sea en mi mente, porque Él conoce mi mente. Entonces yo le oro al Espíritu Santo para que me ayude a entender si esa es la verdad y que no me vaya a dejar enseñar una mentira. Cuando algo me están enseñando que no es verdad, inmediatamente el Espíritu Santo me toca el corazón como una campanita por allá que me va diciendo, eso no es verdad. Entonces tenemos que estar muy alerta, tenemos que estar muy atentos, tenemos que cuidarnos mucho, mis amores, y cuidar mucho de los demás. En este tiempo que ustedes ya no van a poder congregarse, ustedes deben buscar amiguitos, hablarles de Cristo, enseñarles la palabra. Tengan por seguro que el trabajo en el Señor no es en vano. Ahora, Dios les respalda a ustedes como niños y Dios se va a poner súper feliz. Porque si Dios ama sobre todo la oración de los niños, ¿cuánto más que los niños estén evangelizando, que los niños estén compartiendo? Den buen testimonio, acuérdense en que deben dar testimonio, nada de rebeldía en la casa, nada de groserías con los papás o con nadie. Acuérdense en que sus hechos dicen más que sus mismas palabras. Acuérdense, mis amores, de todo lo que les hemos enseñado. Estudien la palabra es la que queda grabada en el corazón. Y es con esa palabra que el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas. Si ustedes no tienen palabra en el corazoncito, el Espíritu Santo no tiene palabra para enseñarles a ustedes así. O sea, pues para traérselas a la mente, porque ustedes no la estudiaron. Entonces, esa es una tarea. Mire, Dios nos está poniendo a que les enseñemos por estos medios. Y ustedes se están afanando mucho por el estudio secular. Está bien, muy bueno, pero es que es necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro. La prioridad son las cosas de Dios, la palabra de Dios, que luego viene lo secular. Miren, amores, ustedes tienen una responsabilidad muy grande delante de Dios, porque ya delante de Él no pueden decir que no hubo quien les dijera, que no hubo quien les enseñara. No, Dios sabe que tuvieron personas que se preocupaban por ustedes. Y nuestro deber es enseñarles, orar por ustedes y todo eso, en fin, y preparar las clases y todas esas cosas. Pero ustedes también tienen deberes, que esos deberes es responder a lo que Dios les está enseñando. El tiempo es corto, la venida de Cristo está muy pronta. Y no vaya a creer que porque son niños, no, es que Cristo los levanta. No, si no están viviendo conforme a lo que Dios nos manda, no, nos tenemos que quedar en esta tierra donde todo va a ser peor. Padres de familia, por favor, no se les olvide. Tengan en cuenta el devocional familiar. Ustedes hacen un devocional familiar, así sea de media hora, con los niños. Y ellos se van acostumbrando, se van disciplinando y van entendiendo que es el alimento para el alma más importante. Que Dios les bendiga y les guarde. Espero que sí se estén aprendiendo los versículos. Dios les bendiga. ¿Ser discípulos de Jesús? ¿Será que es un privilegio? ¿Ustedes qué opinan? Pues espero que la respuesta haya sido correcta. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces nosotros pensamos que Jesús, o que cuando papá y mamá nos invitan y nos ponen la escuela dominical así vía web por el celular y por el internet, a veces pensamos que es como qué aburrición, pero no es así. Por el contrario, la palabra de Dios
que es esta, que es lo que cada domingo nos estamos hablando acerca de ella. Nos está enseñando que Jesús es lo máximo. ¿Y sabes por qué? Porque Él, a través de esa, su palabra, nos está enseñando cuál es el camino verdadero para seguirle a Él, cuáles son esos propósitos y esas metas que nosotros como niños debemos alcanzar. Así que esta semana la invitación es para que nosotros aprendamos de Jesús, seamos discípulos de Él, de su palabra, porque es todo un honor, es un privilegio ser llamados discípulos de Jesús. Y recuerda, no es por fama, sino por fidelidad y por amor que seguimos a nuestro Padre. Chao, chao.